Esta idea surge tras la celebración del primer concurso de microrrelato breve y como veíamos que había un montón de materiales súper potentes, queríamos compartirlo con los vecinos y vecinas de los distritos a través de diferentes coloquios y tertulias posteriores en los diferentes bares de las zonas. Me parece interesante, precisamente porque he sido educadora muchos años, trabajar en lo que es concienciar a la gente en falsos prejuicios, en aceptación de lo distinto. Es una especie como de granito de arena más en la creación de un mundo mejor. Sarean es una asociación creada por los vecinos y vecinas del barrio de San Francisco y su idea es un poco trabajar la convivencia a través de la cultura y el arte. La idea de traer Antirrumores aquí era un poco la de entender realidades diferentes y nos parecía un sitio apropiado porque, bueno, al fin y al cabo San Francisco tiene bastante inmigración, gente de distintas culturas y para poder abrir la convivencia y que sea más fácil de entender las realidades y ayudarse un poco más. Cuando vi la convocatoria de este certamen me animé a participar, sobre todo porque la literatura, tal y como yo la entiendo, tiene que ser un factor de cambio, un factor también de implicación con la sociedad. Yo así la entiendo cuando escribo cuentos y este tema concreto me parece un tema de los que a mí me gusta tocar. Es una tertulia muy interesante porque, bueno, resulta que hay un encuentro, surgen muchas ideas, se contrastan opiniones y sería muy importante que todo esto se difundiera entre la población, entre la ciudadanía, porque creo que hay muchos lugares comunes que no son convenientes, que perjudican la convivencia y quizá pasito a pasito y con nuestro granito de arena podamos cambiar la sociedad a mejor.